En el principio está Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar y el primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento y estuvieron con él antes que hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música y cantaron ante él y él se sintió complacido. Ilúvatar les dijo: contemplad vuestra música, y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había solo oído. Y los Ainur vieron un mundo nuevo, hecho visible para ellos. Y era un globo, en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío, y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia y les pareció que vivía y crecía. Y cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar: contemplad vuestra música, este es vuestro canto. Y cada uno de vosotros encontrará en él, entre lo que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente y entenderás que son solo una parte del todo y tributarios de su gloria. Pero, ¿cómo pueden pasar las cosas de una idea representada en una música a la música real? ¿Cómo pueden pasar cada una de las particularidades de algo, de su esencia, a ser en acto, a ser lo que una cosa debería ser? Bueno, si se están preguntando acerca del ente, de la esencia, del acto de ser y de la existencia de las cosas, bueno, quédense para este próximo Planeta de Delfos. Bueno, recién les leí un extracto de El Silmarillion, J.R.R. Tolkien, que explica cómo fue creada la Tierra Media. Es alucinante, se los recontra recomiendo. Si leyeron El Señor de los Anillos y se quedaron con ganas de más, y también leyeron El Hobbit y se quedaron con ganas de más, bueno, El Silmarillion es el libro que ustedes estaban esperando. Ahora, ¿de qué se trata este episodio? Bueno, ¿se acuerdan que allá por el episodio que les expliqué los coprincipios de la naturaleza, les estaba diciendo justamente que había uno en particular, que es el coprincipio que no es propiamente de Aristóteles? O sea, acto, potencia, materia, forma, sustancia y accidente son los coprincipios que Aristóteles nos muestra tanto en la física como en la metafísica. Pero muchos años después, ya llegando a la Edad Media, a la Alta Edad Media, tenemos un comentador de Aristóteles, más que comentador, alguien que recibe su filosofía, la hace propia y la mejora, que es Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino se da cuenta de que para explicar el tema de la creación y para explicar también qué es la composición de las cosas, hace falta un par de coprincipios más. Y ese par de coprincipios más son el acto de ser y la esencia. ¿Qué es la esencia? Bueno, fácil. Lo que es la esencia de una cosa es lo que esa cosa es. Si nosotros pensamos, ¿no? Volvemos a ejemplos de libros y demás, si nosotros pensamos en un libro, la esencia del libro, ¿cuál sería? O sea, sus notas esenciales, esos accidentes esenciales que hacen que sea un libro y no otra cosa. Y el acto de ser es lo que le da existencia, lo que hace que este libro sea en acto. O sea, este libro está haciendo. La dinámica para estos coprincipios es la misma de la creación. ¿Y qué mejor ejemplo para explicar cómo pasa la esencia, ¿no? Que vendría a equivaler a la potencia, ¿no? A la existencia, que vendría a ser después de que es animada por el acto de ser? Bueno, el mejor ejemplo es la creación literaria. Y para hablar de la creación literaria, me fui a buscar a alguien que sabe mucho de escritura y que escribió el libro de cómo escribir, que es Marcelo Di Marco. ¿Qué nos dice él acerca de cómo es escribir y cómo pasar de la esencia de un cuento, la idea de un cuento, a un cuento en acto, ¿sí? A una obra literaria en acto,
Y bueno, lo vamos a escuchar a él, yo ya no puedo explicar mucho más. Primero aparece una pequeña idea, y yo no sé si llamarla idea, por ahí es alguna preocupación. Puede ser el tema que a mí me preocupa tanto, el tema de la seguridad, el tema de verla a mi nieta creciendo sanamente. El otro día concretamente se me ocurrió un cuento entre que fui a cerciorarme de un tema de seguridad y volví acá para seguir trabajando con mi alumno. Y le dije, mira, se me acaba de ocurrir un cuento. La idea salió de este lugar absolutamente insospechado. Estábamos haciendo un recreo cuchillero, lanzando cuchillos contra una tabla de madera, y después nos fuimos. Y yo estaba trabajando acá en la pantalla con el alumno y le digo, sí, una cosa, ¿dónde quedó el machete? Tremendo machete que estábamos disparando. Y me dice, en el piso. A la pucha. Estaba Susana, mi empleada, trabajando justo con la ropa, y digo, voy a bajar ya mismo, cuanto antes, para cerciorarme de que eso no puede llegar a lastimarla, porque si quedó imprudentemente en el piso, como dijo Mario, bueno, la cuestión es que bajo, y el cuchillo había quedado sobre una tabla, no estaba en el piso, o sea que Susana no corría peligro, pero ante la duda uno va y trata de ir al rescate de las cosas que, bueno, como dice la ley de Murphy, si algo va a salir mal, puede llegar a salir mal, seguro que sale mal, ninguna duda. Entonces vuelvo con el cuchillo para lavarlo, y cuando pego la vuelta en la cocina, imagino a mi nieta, mi pequeña nieta, ensartada con la punta en el ojo. Y digo, justamente, no lleves el cuchillo así, porque no hay nadie, en la casa estaba yo solo, pero si llega a venir, acostumbrate a llevar el cuchillo para abajo, es muy peligroso. La cuestión es que esa imagen me vino a la cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, primero vino lo que te decía antes, la preocupación mínima por un tema de seguridad, ya sea seguridad industrial, seguridad policial, seguridad en el hogar. Bárbaro, uno, digamos, no tiene que ahorrar ningún método para cuidarse de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mientras subo la escalera, se me ocurre contar esta historia exactamente, pero ¿cómo termina? ¿Con un acto de imprudencia? No, hay una realidad distinta ahí. Resulta que esto está siendo contado en el fondo del mar, porque esta persona, supongamos ese yo hipotético, ese personaje en que me convertí, después de haber cometido esa imprudencia suma y de haber dejado tuerta a la nieta para toda la cosecha, ¿qué hace? Va al río y arroja al río el esmache del cuchillo. ¿Y qué pasa? Es un diálogo, el cuento al final se descubre que es un diálogo que está siendo sostenido, está siendo mantenido entre el demonio de las puntas. Ahí se cuenta que hay un demonio que vive en las puntas de los cuchillos y de las agujas, y cuando vos te descuidás, ¿qué sucede? Lo peor que puede pasarte. Y está contándole esta historia a un ancla que, bueno, había sido un ancla olvidada en el fondo también del río, que había pertenecido a un barco que había pertenecido a una suicida. Pero eso es otra historia. Entonces ya tengo un cuento completo a partir de una preocupación que se convierte en una idea, que se convierte en un relato. Eso es pasar justamente de la potencia creadora al acto. Eso termina o empieza cuando un lector lee esa historia. Ese es el proceso. Ni siquiera era una idea, era una mínima preocupación. Se convierte en una idea, la idea se reviste de elementos, de recursos que llamamos nosotros recursos de estilo, y se cristaliza en una obra que puede llegar a provocarle un momento intenso a un lector. Bueno, le agradecemos a Marcelo y Marco su participación acá en el Planeta de Delfos, y les recomendamos suscribirse al canal de Marcelo si tienen ganas de conocer más acerca de cómo escribir, acerca de cómo hacer una historia. Bueno, es el mismo canal con el mismo nombre del libro, Taller de Corte y Corrección. Les recomiendo que vayan a visitarlo, y le agradezco de vuelta su participación. Volviendo a lo que nos compete, que es la filosofía, y traemos de la literatura este tema, ¿no? O sea, Tolkien decía que el hombre, a imagen de Dios, era subcreador. O sea, tenía la misma capacidad. Si nosotros contamos historias, decía Tolkien, lo hacemos porque lo hacemos a imagen de aquel gran cuenta cuentos, de aquel gran contador de historias que es nuestro creador, ¿no?
que es Dios. O sea, como ven, este coprincipio, ¿sí?, que parte de que hay una diferencia entre la idea de una cosa, o sea, yo puedo tener la idea de un libro y luego tener un libro en existencia, puedo tener la idea de un cuento y luego tener el cuento en existencia, hace que nos abra un montón de ventanas. ¿Qué es la esencia y la existencia de las cosas? ¿Qué es la esencia de algo? ¿Qué es el acto de ser de algo? ¿Y qué es la existencia de algo? Y probablemente de dónde viene el mundo. Próximamente en el planeta de Delfos se vienen varios temas interesantes, ¿no? Por un lado, vamos a hablar de estas 5 vías, ¿sí?, ya que venimos con Santo Tomás, las causas y demás. Por otro lado, vamos a hablar del balance entre fe y razón. Para cada una de estas cosas, bueno, los espero en el próximo Planeta de Delfos. No se olviden de suscribirse, no se olviden de mirar nuestros otros programas. También no se olviden de suscribirse al canal y al taller de corte y corrección si tienen ganas de escribir. Y bueno, nos vemos en los próximos Planetas de Delfos.